¿Te has preguntado si tu miedo es en realidad un programa mental? ¿Qué tal? Somos holísticas y en este episodio vamos a platicar precisamente sobre qué es el miedo y desde una perspectiva de conciencia. También vamos a platicar cómo puedes conectar contigo desde un lugar auténtico y profundo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, yo soy Paulina Sáenz, bienvenidos a Holísticas. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Verónica Mireles. Vero también para todos ustedes. Y bueno, nosotros conocimos a Vero gracias a Moni. No sé si recuerdan ese episodio. Moni es nuestra nutrióloga de cabecera, nuestra nutrióloga holística. Si no han visto el episodio, váyanlo a ver, que está buenísimo. Y bueno, Moni ese día nos platicó fuera de cámaras de una experiencia que tuvo a través de un retiro espiritual. Esto fue en el terreno de Vero y cómo a través de ese retiro para ella marcó un antes y un después. Y ella fue la que nos puso en contacto. La verdad que fue Vero la que se nos acercó, aunque también nosotros nos queríamos acercar a ella, así que le agradecemos muchísimo. Y pues gracias a eso hoy podemos tener este episodio del cual vamos a aprender muchísimo. Los invito a que lo vean con mucha calma, a que lo vean también con mucho amor Y con y, cafecito. y con cafecito y también acompañados y que si este episodio les deja algo, no duden, la verdad, de compartir, porque es importante compartir este conocimiento, que se expanda. Entonces, Vero, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por el espacio, por la oportunidad, por la confianza. Y pues gracias a todos los que nos están viendo y vamos a compartir. Muchísimas gracias, Vero. Queríamos empezar desde tu historia, si nos podías platicar un poco. Sí. Bueno, yo llego al mundo de la espiritualidad por experiencias obviamente propias de vida, de situaciones de un diagnóstico de una enfermedad, por situaciones también con un conflicto con mi hija. Y pues empiezo con la búsqueda, ¿no? Porque realmente a las mamás hay cosas que nos mueven mucho, son los hijos. Y cuando ya están en una edad que están llegando a ser adultos, pues uno piensa que les dio las mejores bases y te das cuenta que hay cosas que a veces no son compatibles con la educación que tú piensas que es la correcta y ellos hacen sus propias decisiones. Y es ahí donde uno como mamá entra en el estira y afloja de que estoy haciendo mal, pero realmente al final te das cuenta que no estás haciendo nada mal, sino que simplemente es un individuo aparte de ti y tiene derecho a hacer su vida como tenga que hacerla y a uno le toca acompañar. Entonces, pues así empezó mi búsqueda, ¿no? Pasé por varias cosas, como yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, desde las religiones, desde cursos, talleres, cursos de autoayuda, de superación personal, hasta que toqué fondo con ese diagnóstico médico porque yo soy terapeuta holística, pero también soy trofóloga. Entonces considero que tengo una buena alimentación. El diagnóstico que me dieron era de prediabetes. Para mí sí me resonó mucho en la cabeza porque aparte de que en mi familia no hay historial, que ya sabemos que la epigenética nos dice que podemos cambiar los genes, ¿verdad? La expresión, pero yo decía, pues no, o sea, es imposible y aparte pues es una enfermedad degenerativa, que en México pues hay un número muy grande, ¿no? Entonces yo dije, no, yo he hecho todo y voy a seguir. Me resistí un poco todavía a ir a los médicos y avanzó. Entonces eh, terminé yendo al médico y 2, 3 médicos porque siempre me gustaba pedir como 2 o 3 opiniones. Sí, bueno. Y pues no coincidían, como la mayoría del tiempo me pasaba. Las Pero opiniones de los de doctores. los médicos. Ajá. En cuanto Entonces, más que ¿qué es? nada al tratamiento y al diagnóstico variaba un poco. Entonces como que yo decía, ¿qué voy a hacer? Me decido quedar con una doctora. Ella le da seguimiento. Me convenció mucho porque me dijo, te prometo que voy a buscar hasta abajo de las piedras para dar con qué está ocasionando esto. Okay. Entonces me monitoreó muy de cerca, pero finalmente me puso un medicamento, digamos, en un tratamiento. Y me lo empecé a tomar, pero no hacía nada. Entonces yo estaba tomando una dosis muy alta, como para una persona ya diabética que tiene 300 de azúcar o así, yo no tenía eso. Okay. Pero no me estaba haciendo efecto. Y me fue agregando un medicamento en la noche también para bajarla y eso fue lo que me ayudó, ¿no? Que la bajó, pero como estaba experimentando conmigo, me quitó el medicamento de la noche y al día siguiente estaba igual, la glucosa. O sea, no estaba haciendo nada. Había un desbalance y no se sabía por qué estaba nada, pasando. Nada. Yo estaba suplementada, comía muy bien, hacía ejercicio. No entendíamos. Entonces, pues la verdad, esa noche le pedí a Dios que ya me diera mi sanación o que me mostrara de dónde venía esto, porque yo también, dentro de las técnicas que estudié, una fue biodescodificación. Okay. Y pues yo sabía más o menos de dónde podría venir
¿Qué es la biodescodificación para aquellos? La descodificación es una herramienta terapéutica que te ayuda a ver el impacto de las emociones en el cuerpo. Ok. O sea, el cuerpo la manifiesta. Después de un tiempo que tienes la emoción ahí guardada, no la sacas, el cuerpo te habla y la saca de manera de enfermedad. Ok. ¿No? Entonces yo sabía como de dónde venía, pero yo, según ya había hecho todo mi trabajo, ya había ido a terapias, ya había hecho lo que tenía que hacer con esa cosa en específico, con esa situación de vida. Entonces, esa noche me pasó que estaba dormida, me desperté porque telepáticamente sentí que alguien me habló y salí de mi habitación y en la sala, vivo en un departamento, entonces está por rápido llegar, ¿no? En la sala vi una luz blanca muy grande y honestamente me asusté. Pues sí, que uno no es se para asusta de algo Sí, que no entonces está yo dije, acostumbrado a ¿qué es ver. esto? Sí. Pues sí. Entonces me regresé y me dormí. Pasaron algunos días y volvió a pasar la misma situación. Entonces desperté a mi esposo y cuando despertó se fue. Entonces pasaron otra vez varios días y un día en la noche vuelve a aparecer la luz, me armó de valor, me levanto, pero dudo un poco y antes de que yo fuera a ver, ya había llegado a la puerta de la habitación, dormíamos con la puerta abierta, un ser enorme que llegaba hasta el techo, que se los voy a explicar como yo lo vi. ¿Sí? Era un ser que de principio, como yo soy bajita de estatura, pues me llegaba como aquí digamos, su abdomen tal vez. Ah, no, pues muy alto. Ajá, entonces, pues lo primero que veía era esta parte, entonces yo veía como que si fuera una persona, bueno, mi cabeza quería pensar que era como una persona de raza oscura, como africano, así, porque se veía oscuro, pero no era piel. Entonces empecé como a analizar y dije, es que no es piel, esto es como un plasma, pero metido dentro de algo de vidrio. O sea, no estaba entendiendo nada, la verdad, lo que sea que es, nunca había visto eso. Entonces, no estoy soñando, volteé vi a mi esposo acostado. Entonces me empezó a hablar igual, telepáticamente, y me dijo, o sea, ahí entendí como que esos seres no tienen el filtro de nosotros de hacer como juicios o sacar conclusiones tontas como de me da miedo, me regreso. O sea, ellos son de, ¿pediste la ayuda? Aquí está. ¿Qué haces? O sea, no estoy entendiendo qué estás haciendo. Entonces me empieza a decir eso y me dice que justo que pedí la ayuda y que venían a explicarme de dónde venía mi situación. ¿Ante este encuentro tú sentías paz? O sea, ya cuando empezaste Sí. a tener la interacción, o Sí. sea, no fue algo que te dijera, vete de aquí. Pues, No, no. o sea, no era una energía No, densa. no. Y he experimentado, cuando Energías estuve en la religión cristiana, me tocó experimentar liberaciones, que bueno, vienen siendo como exorcismos. Digo, no las hice yo, pero me tocó verlas. Y sé lo que se siente esa presencia. Y esto no, esto era muy bonito. Esto era una presencia muy parecida a lo que yo llegué a sentir ahí alguna vez con la presencia del Espíritu Santo, Ok. que era una tranquilidad total, ¿no? Y realmente mi sanación vino solamente de entender, de tener la comprensión de por qué. Yo tuve un abuso en la infancia a los 7 años, que se perpetuó por algunos años. Entonces yo no lo recordé por mucho tiempo. Cuando lo recordé, pues lo empecé a trabajar y fueron muchos años de trabajo porque yo conviví con esa persona también muy cercana muchos años. Entonces era como, después de acordarme o de darte cuenta porque no te acuerdas, pues volver a convivir hizo un movimiento muy fuerte en mi cuerpo y en mi psique y en todo. Entonces, bueno, lo trabajé y todo. Yo pensé que ya eso tenía nada que ver. Pero no, sí tenía que ver. Me explicaron que cuando yo estaba pequeña, que pasaba esa situación, que casi siempre eran las noches, mi cuerpo entraba en un estado de angustia. Entonces, biológicamente, ciertas sustancias de mi cuerpo se generaban, se soltaban, digamos, al torrente sanguíneo y había un cambio bioquímico y yo estaba en estado de alerta todo el tiempo. Entonces, claro que tú dices, pues sí, pero ya habían pasado 30 y tantos años, o sea, pues sí, pero la memoria que guardas del trauma Se quedó. se queda, entonces, y es inconsciente. Yo te lo prometo que yo dormía bien. Mi esposo siempre me dice, ella se duerme a las 3 y la gente le dice, ¿a las 3 de la mañana? No, a la 1, a las 2 y a las 3, porque yo me duermo rapidísimo, o sea, no batallo. Qué gran poder. Sí, entonces, pues no era como que conscientemente yo dijera, es que estoy aterrada en la noche. No, pero es como una vez que te quemas, pues ya le tienes más respeto al fuego, también inconscientemente. Inconscientemente. Entonces es lo mismo. Sí, había hecho un ciclo mi cuerpo y como ese bucle se había quedado como constantemente dando vueltas, un loop. Y entonces, como no había reversa, como por así decirlo, para que lo entendiéramos, mi cuerpo o la máquina se había descompuesto. Entonces, como no habíamos hecho... Se trabó. Ajá, regresar esa parte, pues por eso ya estaba ciclada y entonces mi glucosa se subía en las noches porque justamente la doctora descubrió, me dijo, ¿sabes qué? Te vas a tener que pinchar a las 3 de la mañana.
porque hay dos fenómenos que ocurren en nosotros, que ocurren justo cuando ya que te vas a despertar, te avienta un cortisolazo para que tus órganos empiecen a trabajar y ya como que a gusto, ¿no? Pero eso ocurre como a las 5 o 6 de la mañana, no a las 2, 3 de la mañana, y no hace un pico tan grande que tu glucosa suba fuera de los estándares normales. Órale. Entonces, eso me explicó la doctora, que sí, la doctora la verdad buscó muy bien, pero luego ya Sí no hizo supo su cómo resolver. investigación. Ajá. Ok. Entonces, pues eso pasaba. Pude ver una cosa que yo no sabía que tampoco que existía y que tampoco sabía que era esta parte que Jacobo Greenberg le llamaba la teoría sintérgica, esta red o esta malla dorada que nos tiene a todos unidos. Conectados. Ajá. Yo pude ver ahí, luego fue una cosa muy impresionante porque pude ver cómo nosotros somos energía y cómo la energía llega a tanta densidad que se plasma en materia. Mira, hasta me pongo chinita. Pude ver las partículas más pequeñas que tiene el ser humano, que la ciencia a lo mejor nos ha dicho que la más pequeña es un quartz, pero hay otras partículas más pequeñas y que entre ellas está habiendo energía constante, ¿no? Al paso del tiempo entendí que me sané con el simple hecho de ver De entender. cómo el universo está tan perfectamente coordinado, cómo ellos me dijeron una frase que del aparente caos es solamente el allanamiento hacia una libertad del ser humano, porque todo está perfectamente cuadrado así como lo ves y lo experimentas. ¿Sí? Hay orden dentro del caos y tiene sentido. Totalmente. Y tú el haber entendido esto fue lo que te ayudó a sanar. transmutar eso. Me o sea, dieron- que esa traba que traías. Digamos que fue Sí. la gran parte, pero ellos me dieron un nombre. Eso no fue ahí, eso Ya. fue después. Me llegó un nombre así, lo apunté, lo empecé a buscar. No era una enfermedad. No, un nombre de una hierba era. Ah, ok. Que te iba a ayudar a sanar. Ajá, que me la tenía que tomar por un tiempo. Allá me dijeron cómo se tenía que preparar y cuánto tiempo la tenía que tomar y todo. Entonces yo la busqué y no la encontraba aquí en México porque el nombre no... Con ese nombre no la conocían en los mercados, vamos. ¿Quieres compartir el nombre o...? Si pudiera compartir, ya me pasó una experiencia que la compartí y la gente piensa, estoy hablando desde mi experiencia, entonces la gente piensa que es el mismo remedio para todos. Si bien la planta ayuda muchísimo en esto, pero hay que ver muchos otros factores de por qué tú estás presentando este padecimiento. Si tienes otros padecimientos, tampoco es tan favorable que la tomes, porque las hierbas también tienen su parte muy buena, pero también pueden hacer un estrago en tu cuerpo si no está alineado para lo que es. ¿Me explico? Ok. O sea, si tienes presión alta, si padeces del corazón, si tienes mala circulación, o sea, ya no se adecua. Entonces, estoy hablando desde mi... Claro, es O desde sea, esta información te la dieron a ti para mi caso para específico. tu caso Sí, específico. que no te voy a decir que en el consultorio y más bien en el foco tonal que ahorita les voy a platicar, más bien ahí, a veces he canalizado a quiénes les puedo dar la hierba y de qué manera, y ha habido testimonios muy poderosos. Pero no es como que ahorita me voy a agarrar dándole y todos compren la y háganla, porque realmente no funcionan así. Pues compré la hierba, la preparé y me la empecé a tomar. Dejé todos los medicamentos. Pasaron algunos meses, yo me fui a Oaxaca de vacaciones, no me llevé la hierba, tomé chocolate como si no hubiera un mañana, comí como me dio mi gana. Pues es que en O Oaxaca. sea, no me cuidé, la verdad. Oye, ya, nada. que valga la pena. Sí. Y cuando regresé me tocaba estudio de control. Entonces voy a hacerme los estudios y voy con la doctora, porque ella supo y le conté todo. Y oh, sorpresa, mi glucosa está en estados muy buenos. Entonces me dijo, ¿qué hiciste? O sea, que no era el azúcar realmente. Había otras cosas. O sea, a pesar de que comiste muchísimo chocolate, digamos que en Oaxaca, pues las tlayudas y todo es carbohidrato, ¿no? Que en Sí, teoría te tendría que dar el totalmente. pico de azúcar y no te dio. Mezcalito y todo que también sube y no. Todo bien. Ajá. Entonces la doctora ya sabía que yo estaba haciendo algo con una hierba, pero no le había contado cómo conseguí el nombre. Entonces cuando voy a consulta y me dice que qué hice, pues sí le dije porque la verdad la doctora ella tuvo una experiencia de que trascendió su hija ya adulta y pues ella también está un poco metida en la espiritualidad porque buscaba sanar esa parte. Entonces pues sí le dije y ya pues sí se sorprendió, pero pues también sí me creyó y me dijo pues síguelo haciendo. O sea, está perfecto por el tiempo que te dijeron lo que tengas que hacer, ¿no? Y bueno, pues eso hice. Y también yo tengo una propiedad en Chapala con mi hermana, que mi papá nos heredó hace 5 años. Y bueno, ese lugar era de mi papá desde hace mucho, porque él lo construyó antes, era un terreno. Después él fue construyendo, tardó años, luego se rentó, luego así. Total que cuando yo llego ahí al poco tiempo, fue cerca de pandemia, afuera fuimos a caminar y se escuchó un eco cuando yo iba platicando con mi esposo y se nos regresó la voz. Entonces le digo, oye, hay un foco tonal aquí, qué padre en la nada, ¿no? Que sí, ya, bueno.
Pasó el tiempo y después, adentro de la propiedad, en la misma dirección, paso caminando hablando por celular y otra vez, pero ahora acá. Y yo dije, ¿cómo? Entonces, hay un chico que siempre platico que tiene un foco tonal en otra parte, no es el de Ocotlán Grande que conocemos porque no es turístico. Y le hablé y le platiqué y todo fue, midió con sus varitas de radiestesia y todo, y me dijo, sí, en efecto, y me dijo, estos a mí también me lo entregaron, y el de Ocotlán también se lo entregaron al señor, o sea, por eso se dan. Una manera de identificarlos, perdón, es con estas varas De qué? radiestesia. Oye, Vero, yo, perdón que te interrumpa, digo, yo soy honesta, yo no sabía que era un foco tonal antes, me enteré a raíz de que te conocimos y de que fuimos a visitar tu terreno y todo. No sé si les pudieras explicar a quien no sabe, porque me he dado cuenta cuando estuve platicando que te íbamos a tener en el episodio, que en realidad hay mucha gente que no sabe, entonces si nos puedes platicar un poquito qué es. Pues es un vórtice de energía que confluye entre una energía que sube desde la Tierra, baja desde el Sol y la Luna y hacen como una espiral y está una energía circulante todo el tiempo ahí, que es más fuerte que afuera de ese espacio, digamos, porque energía siempre hay, ¿no? Y siempre sube, baja y anda por todos lados. Pero eso hace que luego haya esos fenómenos como del eco de la voz. Otro fenómeno que te dicen mucho es que como estás muy conectada con tu esencia más pura, nosotros tenemos fotones de luz, y si tú te frotas las manos y te ves ahí y empiezas a ver destellitos súper puntitos como de diamantina, pero muy, muy pequeñitos, y hay gente que se llena. O sea, no más son las manos. Yo me he tocado ver ahí gente que los hombros y todo, la cara, y dices, ay, wow. A mí no me ha pasado más que lo de las manos. No sé por qué a unas personas más y a otras, eso sí no sé la respuesta. Y bueno, eso es un foco tonal. Ahora, son usados, pues, como es una energía muy poderosa, pues son desde cargar cuarzos, desde hacer meditaciones ahí, poner intenciones, solarizar agua. Pero también se hacen sanaciones, que luego hay remisiones espontáneas, que médicamente sí les llaman como remisiones espontáneas, que nosotros podemos decirle como milagros, porque o sea, vas y en una sesión se te quita alguna cosa. Que es una de las cosas que experimentó Moni, que precisamente, o sea, no ella, que sanó algo específicamente ella de alguna enfermedad grave, pero sí le tocó verlo con las personas con las que estuvo. Sí. Pues ahora sí que te metes y no sabes qué va a pasar, porque ahí sale todo lo que tenía que salir. Moni tuvo la experiencia de una situación más emocional, digamos. Ok. Entonces, bueno, sabes que tienes este foco y al principio yo dije, pues padrísimo, parecido a lo de Ocotlán, pero pues como yo no lo quiero hacer turístico, pues cuando vengan a los retiros, pues llevo a la gente y hago las sanaciones. Entonces, pues ya empecé yo ya a llevar a pacientes o en mis retiros a hacer. Tú ya llevabas a cabo terapias holísticas. Sí, y empezaste a extenderlo como, a ver, ahora tengo este nuevo espacio donde podemos trabajar esto, vamos a hacerlo. Y entendí cuando las empecé a hacer que soy un canal y que me canalizan la información en ese momento. Que tú realmente solo tienes que estar abierta. Exacto. Y hago diferentes cosas y nunca te voy a saber decir cuál voy a hacer contigo o contigo, porque es en el momento. Ver a la gente salir contenta, cambiada, transformada y sana, pues no hay un precio, o sea, no quisiera elegir dejar de hacerlo. ¿Sí? O sea, porque es algo muy hermoso. ¿Qué ha potencializado lo que ya hacías antes, ¿no? De las terapias. Sí, y de hecho se ha enfocado mucho más ahí que solamente a darles una terapia como antes, ¿no? Es una herramienta pues muy grande. Sí. Y hoy por hoy, ¿cuánto tiempo llevas ya activando el espacio con terapias ahí en Chapala? Yo creo que como un año y pasadito. Entonces ya tienes experiencia y ya tienes comprensión de a qué va. Y hoy, ¿qué es lo que estás buscando hacer con este espacio? Ya que ahora sí lo experimentaste, ya que te ha tocado ver personas que han transmutado algo que tengan que trabajar, ¿qué sigue? Pues está al servicio de quien guste ir. Como les comenté, no es un sitio turístico porque no vamos a hacer esta parte de soy su guía, las llevo al foco, carguen sus cuarzos, vean sus fotones y vámonos. O sea, no. Sí tienen que hacerme como una cita porque aparte no vivo en el lugar, ¿verdad? Entonces tengo que estar como en el tiempo que ellos puedan y que yo pueda. Y que va acompañado por la terapia. Ajá. Y entonces ahora ya las hago, cuando hay retiros las hago grupales, en grupos pequeños. Voy llevando de 5, de 6 personas. Que está padre, se potencializa. Nos decías que haces como 6 retiros al año, ¿verdad? Sí. Para que sigan las redes de Vero, por si tienen interés de ir a uno de los retiros. Sí.
Y en los retiros siempre hay sanación, sí o sí. Y cuando no hay retiro, pues la gente que quiera contactar me manda un WhatsApp, ¿no? Y coordinamos una cita y nos vemos allá, ya sea entre semana, fin de semana, pues coordinamos el horario. Ok. Y eso hago. Y eso es lo que, pues para lo que es, y sí quiero que esté al servicio. Oye, pero a través de este contacto que has tenido y pues a raíz de las sanaciones del foco tonal también, pues tú has recibido esta información que hay emociones también a nivel colectivo que pues sería bueno tratar y transmutar. Una de esas es el miedo y también pues salir del estado de víctima. No sé si nos pudieras compartir un poco de eso. De cómo has llegado a esta comprensión y cómo en tu espacio o con ese trabajo que estás haciendo ahorita, lo que quieres hacer precisamente es hacer ese cambio de conciencia. Sí. Ves que estamos en una época donde te dicen que hay que despertar, ¿verdad? Hay mucha confusión, sí. Ujú. Aquí no es tanto despertar, porque nadie está dormido, más bien es recordar quiénes somos y de dónde venimos, ¿sí? Porque muchos queremos ser, o decimos, tal vez en un tiempo yo también lo dije, quiero ser un ser de luz. Pues ya eres un ser de luz. Sí, o sea, O sea, primero es un ser de luz y luego te encarnaste en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que Primero somos un recordar. ser de luz y luego somos uno humano. Sí, entonces estamos Ok. teniendo la experiencia humana ahorita, pero que en como seres otras, de que las luz. religiones lo llaman como alma Sí, o lo llaman como energía espíritu. vital, O el espíritu, espíritu. Ahora, conciencia. otra cosa, o sea, tampoco quiere decir que seamos ángeles volando en la tierra. No. Estamos teniendo la experiencia humana y vamos a tener la enfermedad y vamos a tener el accidente y vamos a tener el divorcio y vamos a tener el hijo que se mete en problemas, o sea, porque estás teniendo la experiencia humana, o sea, ¿no? No estás teniendo solo la experiencia del uso espiritual. Si no, no hubieras venido, pues. Sí, o sea, si quieres ser María Magdalena o Jesús, yo les digo, pues no creo que este sea el lugar donde deberías de estar, porque ahorita estás encarnado, no estás O vas a elevado, ¿no? tener una vida de maestro, como lo tuvieron ellos, que es lo que es, ¿no? Sí, pero hay que Es- manejar la coherencia y Exacto. entonces, pues ahí es donde quieres Pero estar. también ellos tuvieron su experiencia humana. Sí, al sí, final sí. de cuentas. Y ya, y Entonces, trascendieron ya a lo mejor como maestros ascendidos y nos dan una guía actualmente, pero no somos nosotros ellos, pues, es lo que quiero que quede claro. ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que me explicaron es esto del miedo, que sí es una emoción, el miedo es una emoción que como humanos la vivimos y que es una herramienta muy importante porque cuando tienes un miedo, pues ¿qué pasa? Te sale el instinto de sobrevivencia y es para eso, ¿no? Ok, y actúas Hasta ahí sin todo está pensar. bien, Ujú. todo va muy bien. La cuestión es cómo lo manejas y que no te quedes estacionado en el miedo. Porque por decir, viene un perro, ves venir un perro que se ve que es bien bravo y bien agresivo a atacarte, pues corres. O te subes a un árbol o algo y te resguardas y ya se acabó. Se acabó, porque el animal se fue y te resguardaste. ¿Qué pasa? Que te vas a tu casa, o lo que me pasó a mí, y por darle cuerda un tiempo, te estacionas en el miedo y ahora generas un miedo no nomás al perro, a un montón de cosas. ¿sí? Entonces haces hasta científicamente esta sinapsis, porque la estás trabajando, y la refuerzas, y entonces ya se te vuelve un miedo que ya no se volvió una herramienta, que ya se volvió un programa. ¿sí? y es el miedo que te está dominando a ti y tú no al miedo. Que, Así es. sí, No lo que es sa- un no lo puedes recurso, digamos, gestionar. el miedo. ¿no? Sí, sí, es es un una recurso, herramienta. ahorita me sirve porque me ayuda a correr del perro y que no me haga nada. Así es. Pero el problema es cuando llega y se queda, ¿no? Sí, y cada vez lo refuerzas más. Ese es un ejemplo súper sencillo de la vida cotidiana, pero esa fue la frase de salgan del programa del miedo, no de la emoción, esa la van a vivir. Es natural. Sí, Ujú. del programa del miedo salgan, es necesario. ¿A qué va esto cuando yo les preguntaba a mis hijos? Es que ustedes son muy dados a escuchar los podcasts ahora, donde hablan canalizaciones y les urge dónde va a haber un temblor, cuándo se va a acabar el mundo, los 3 días de oscuridad, el no sé quién. O sea, te urge eso, a ver, verdaderamente para qué lo necesitas saber. Si viniera una catástrofe de ese tamaño, no te vas a poder meter en ningún lado donde te puedas salvar. Más bien nos sirve actuar cuando sí las Así cosas llegasen a suceder y actuar desde el amor y la Claro. conciencia y ya. Pero fíjate, por ejemplo, si te dan una noticia de que viene un huracán, vives en un lugar donde hay huracanes y ya los has vivido y sabes lo que es, está bien que te den la noticia porque obviamente pones en tu vidrio de tu casa no sé qué, te surtes con agua, o sea, cosas necesarias, pero no quedarte ahí. Porque, ¿qué pasa? Te quedas en el miedo y lo sigues alimentando, ya no fue una herramienta, ¿sí? Ya fue usada en tu contra, inclusive, y te empiezas a quedar con esta sensación todo el tiempo de que tengo que huir de algo, todo está mal, nada está bien. Entonces, si de veras estuvieras conectado al amor, que es la frecuencia real en la que debemos estar conectados,
aunque te estuvieran diciendo que viene el huracán y pongas en tus ventanas y todo, Eso sí. te aseguro que lo vives de otra manera. Aunque, si no tienes miedo, porque el miedo, ¿qué es? El miedo son dos cosas principalmente. Es la ausencia de amor Ok. y es tener la incertidumbre de que te vas a morir, porque al final el miedo, todos los miedos te llevan a pensar que te vas a morir. El miedo a las alturas es porque me voy a caer y me voy a dar en la torre. El miedo a estar encerrado porque me voy a asfixiar. No sé cuántos miedos hay. Las arañas me van a picar, me voy a morir. Entonces todo se radica en el miedo a la muerte. Si tuviéramos la comprensión de que esa muerte es una transición a una vida real, que es la vida del espíritu, que es eterna, pues muchos miedos se borrarían de tu programa. Que es precisamente la base de la filosofía budista. Cuando uno se acerca a la filosofía budista, lo primero que te dicen es, tienes que meditar sobre la muerte. Tienes que hacerte consciente que la muerte es algo que es parte de, ¿no? Bueno, en todas las religiones la muerte es una transición, algo más, porque sí están sustentadas sobre esta verdad que pues somos seres espirituales, ¿no? Y que esta experiencia humana es solamente un momento y la muerte va a suceder, no hay por qué tenerle miedo, eres más que eso. Claro. Entonces, Y ahí hay es que cuando- trabajar muchas cosas, o sea, porque es el miedo sí, pero ese miedo también te trajo apegos a cosas o a personas y también hay que trabajarlas. Entonces, bueno, se oye muy bonito, muy sencillo y todo el mundo lo está diciendo, pero y díganme cómo. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo? Yo creo que se aborda desde muchos puntos de vista. me Desde muchos imagino. puntos de vista, también tiene que ver desde la historia de la persona. Y a veces hay personas que requieren un acompañamiento un poco más largo y hay personas que no requieren un acompañamiento largo. Hay personas que muy rápido conectan con eso y entienden y ahí va. Es porque las personas tenemos situaciones de vida que son traumáticas. Por decir, la muerte de un hijo, que es muy dolorosa y muy traumática. Hay mamás que deciden hacer algo con eso y resignificar. Y hay mamás que deciden quedarse en el dolor y en el victimismo. Y el victimismo te vuelve a conectar con una emoción que vibra un poco bajo y entonces para que llegues a la vibración del amor, pues te va a costar muchísimo y vas a pasar por más situaciones. Entonces, esta persona probablemente va a salir más rápido y esta persona le va a costar. Y yo he tenido conocidos, ¿no? Que la muerte de sus hijos la trascendieron con un camino de amor y decidieron resignificar y hacer algo con eso, y encontrar el sentido, y personas que decidieron casi morirse en cuanto se pueda. Y es válido las dos, porque cada quien lo vive. Y también, si nos vamos un poquito más atrás, que nosotros estamos en este camino, y probablemente su público, si tienen nuevos que están llegando a este canal o los que ya están, pues están teniendo esta comprensión, a lo mejor en diferentes puntos todavía, pero están conectados con esto. Entonces, sabemos que tenemos un plan álmico, por algo encarnamos aquí. Y si tú, eso es muy, una parte que te lleva a una fácil comprensión de esto. Okay. O sea, si tú recuerdas cada vez que tienes el miedo o la situación fea que te pasó de muerte del hijo, del accidente, que tienes ese plan álmico y que por algo lo viniste a cumplir y no indagas, sino que te apegas y fluyes con tu hoy, se te quitan muchas cosas. Claro que es pues sí, el poder del presente, que de hecho estoy leyendo ese libro. Y también digo, no estamos diciendo que no vivas la emoción. No. Yo te pongo un ejemplo. Ayer yo me enteré de una persona muy querida que falleció y la verdad pues me cambió mi día, ¿no? Estuve mal, pero también pues me di el tiempo de estar mal, Claro. de sacar todo y pues gracias a que me di el tiempo también puedo estar hoy en cámara y con ustedes un poquito distraída porque ya hicimos 2 tomas en 2 ocasiones, pero no decimos que no vivan la emoción, lo que decimos es que no se queden ahí. Esa es la cosa. anclarte. Porque justo vivir la emoción es parte de ser humano, otra Claro. vez. Sí. Y esas experiencias son parte de tu plan álmico también. Ujú, Entonces, ¿desde qué lugar las vas a vivir? sí. Entonces, bueno, volviendo a lo del victimismo, que es otra de las cosas que hay que salir también, porque es importante, porque ese también es un programa que viene de muy atrás. Ujú. Y sí es muy necesario salir de ahí porque, ¿qué pasa? Cuando dejas a la víctima que te controle, te haces responsable de tu vida. Y hacerte responsable de tu vida es volverte poderoso Empoderarte. y soberano. Pues sí. Entonces, urge salir de ahí, Sí, porque tú decides. ¿sí? Tú decides cómo vas a vivir eso que te está pasando. Cada una de las experiencias, cada uno de los encuentros, cada una de las cosas que te dicen, las personas con las que te relacionas, lo que te pasa en el trabajo, lo que te pasa, lo que tú quieras. Y ya cuando tú te haces consciente que realmente tú decides cómo
¿cómo vas a vivir eso? Y ya no estás acudiendo al miedo o viviendo a través del miedo o a través de, es que todo me pasa y por qué todo me pasa a mí. Es más bien como, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder yo ante esta situación? Y eso qué, pues es empoderarte, es decir, nada de lo que me pasa realmente va a definir lo que yo quiero hacer al respecto. Y al final, hay personas que están en alguno de los dos programas muy metidas y les pasa de todo, ¿no? Y dices, no manches, de veras, ¿por qué les pasa de todo? Pero al final, cuando logras salir de alguno de los dos, o de los dos, que sería maravilloso, vibras tan distinto que deja de suceder aquello que tú, porque eres co-creador de esa realidad. Te deja Entonces llover sobre necesitas más mojado. cosas feas para seguir siendo víctima, porque si se me acaba la víctima, ¿quién soy? ¿No? Mira, por ejemplo, México, ¿qué fuimos nosotros cuando vino la conquista? Es un abuso que se quedó en la memoria. En la memoria colectiva. Sí. Y sí, o sea, como que el Pues mexicano tenemos siempre esta mentalidad de que Como imponer, ¿no? culpa O del sea, país nos de vinieron arriba y así. ajá, nos vinieron como a imponer algo que a lo mejor no era de aquí, y ya desde ahí, pues, están reprimiendo tus creencias, y eso siento que es como el pues, te deja así como, ¿cómo? O sea, ¿por qué a fuerzas tengo que ser lo que me están diciendo? Que en algunas cosas, pues sí, porque no es así como blanco y negro que llegan y los malos se reprimen y ya. Más bien, pues sí se fue un trabajo en el que llegaron unos pocos y empezaron a sí querer cambiar lo que existía aquí, que es mentalidad, que es cultura, que son creencias, que son fundamentos, ¿no? Básicos de cómo percibían la existencia de las personas que aquí estaban. Y pues fue un revoltijo, ¿no? Y sí es así como un, ok, o sea, ¿por qué algo que a nosotros nos funcionaba bastante, de repente vinieron y nos dijeron que no era así necesariamente, y entonces de ahí puede venir, luego ya te empiezan a vender la idea. No, es que los malos son los españoles, no, es que los malos eran los españoles. No, Los es del que los país de malos- arriba Y ahora. te lo van Trata de- repitiendo una y otra vez, y ahí no la creímos. Ahí no la Pues eso creímos. es un programa, Ujú, ¿sí? exacto. Porque hasta en los libros de historia te la venden como quieren, pues, ¿no? Porque así como que nos conste 100% de todo lo que pasó, pues solo un historiador que de veras se haya puesto a investigar mucho ha de saber muy bien muchas cosas que a lo mejor la gran parte de la población no sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí es una realidad es que así como hubo cosas buenas que nos dejaron, porque también hubo cosas buenas, sí hubo ese programa que a lo mejor también fue impuesto desde la ignorancia, ¿no? Porque ellos vivían de otra manera y creían que su manera era la buena, la mejor. Claro. Pero bueno, a través de eso tuvo que haber sometimiento, tuvo que haber abuso hacia las mujeres, Exacto. o sea, muchas cosas que pudieron habernos dejado esa programación y que como colectivo tenemos, pues eso. Exactamente, y al final como que lo que sucedió, se cuenta una historia súper cortita, no tan compleja, es como, ok, bueno, vinieron, nos colonizaron y entonces somos las víctimas. Y así es como operamos. Somos un país víctima y de ahí no hemos salido. Y, Y seguimos abusado. siendo un Víctima país y víctima y abusado. Y damos seguimos vueltas siendo en así. en el mismo ciclo. Sí. Ahora no son los españoles, ahora son otros. ¿Y qué pasa? Es por eso. Seguimos sin ser soberanos y responsables de lo que a nosotros nos toca hacer y no echarle la culpa a tal que está allá, al gobierno, Claro. al vecino, al maestro. ¿sí? Ajá. En vez de decir, llegó la hora ya. Sí. Llegó la hora ya de ser un país. Ya saben Sí, cómo. y tenemos muchísimo Muy padre. potencial para hacerlo, Sí, la sí, verdad. sí. Entonces, bueno, me preguntabas cómo salir de todo esto, ¿verdad? Porque soy muy bonito. Definitivamente tienes que hacer un trabajo personal. O sea, eso sí o sí no te escapas, no hay varita mágica. Y eso es algo muy importante porque ahora también hay muchas personas que te ofrecen cursos, talleres, cosas que de una vas a resolver todo y no vas a resolver todo. Inclusive, yo lo que les estaba diciendo hace rato, en el foco tonal hay remisiones espontáneas, sí, pero tienes que seguir con un trabajo personal de tus emociones, porque no nomás fue así, enchilame esta y ya me voy, ¿no? O sea, hay detrás de eso hay más cosas que hacer y nunca terminas de trabajar tus emociones, ¿eh? Tus traumas y tus dolores emocionales y la situación espiritual de comprender. Cada vez que tienes una comprensión de algo espiritual, te llega otra nueva cosa que O sea, de quieres tu volver a persona. aprender. Sí, sí, De sí, tu persona, ¿no? Ajá. O sea, cada vez que llega algo, resulta que luego había algo más y pareciera que es como un ciclo sin fin. Sí. Pero también se puede tener como esta conciencia, conectar con este conocimiento de que, bueno, al final es parte de la experiencia humana y es solamente una parte pequeña de todo esto que eres tú. Entonces, sí, trabájalo, vívelo, haz lo que se tenga que hacer para que sobre todo no estés viviendo ese dolor, no estés repitiendo ese patrón. Pero también acuérdate que hay algo más allá. Sí, y gózalo y disfrútalo, porque estás teniendo una experiencia humana, no sabes si vas a regresar. Pues ahorita gózalo, Exacto, disfrútalo, ¿no? porque además también ser humano está padrísimo. Padrísimo. O sea, no Aunque por nada tengas que tus nos venía cosas aquí. fuertes, o sea, está... Sí, sí. está Vivir todo- la felicidad, vivir la conexión, ¿no? Vivir las relaciones en pareja, el sexo, el placer. Los hijos, Los el que hijos. quiera tener hijos, pues es una experiencia hermosa.
tantas cosas. Trabajar, dignificar tu trabajo, que Crear. te guste lo que haces, que te lo Crear. reconozcan, pues es parte del ser humano, ¿no? Claro, y todo ese otro aspecto también está padrísimo, Sí. que muchas veces por esta misma programación del miedo, el de victimismo, no lo logramos ver o no lo logramos disfrutar. Así es. Y si hay algo que te está incomodando con algún trauma o algo que se está manifestando en tu cuerpo, alguna enfermedad que no quieres estar viviendo, ahí es cuando entras a indagar. ¿Qué puedo cambiar para ya no seguirlo manifestando? Sí, de hecho, casi siempre una enfermedad o una cosa trágica, una situación dolorosa, es un gran maestro que te viene a mostrar algo. Tú eres el que tienes que estar atento para ver si de veras o quieres observar y hacerte las preguntas adecuadas de para qué me llegó esto y qué voy a hacer con esto. Y es ahí donde empieza el trabajo personal. Entonces, cada vez que se te presenta una cosa, esta es la nueva oportunidad de ir a conocerte. Claro, me recuerda mucho este verano con un amigo que tuvo su primer ataque de pánico, iba en un avión, a él nunca le había pasado, es un chavo súper sano, tiene muchísimos hobbies, se ve una persona muy feliz, una persona muy resuelta, y él dice, me asusté muchísimo porque nunca me había pasado y luego me volvió a pasar. Y como que me pidió un consejo y yo lo que le pude decir fue, pues velo como una gran oportunidad como para ir hacia adentro, que tal vez había cosas que te estaban bloqueando que ni siquiera tú sabías, que no les sabías poner nombre y es una oportunidad para eso, ¿no? Y que muchas veces no las recuerdas, como me pasó a mí. Como te pasaba a ti. Pero pues indaga. Indaga. Siempre puedes indagar y además es muy bonito conocerte. Sí. Es otra cosa que nunca nos enseñan. Todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Desde que estás en el kinder es todo hacia afuera y nada hacia adentro. Y nadie hacia adentro. Y para ti, Vero, fue difícil hacer ese camino y más pues tocando un tema pues, tan delicado. Sí, sí fue difícil y muy confrontativo porque pues según yo ya estaba como que muy despierta, digamos, ¿no? Que no me gusta usar esa palabra que les dije hace rato, pero yo decía, no, pues yo ya he hecho un buen camino y yo ya como que, ¿por qué? Y como les digo, no era una enfermedad tan trágica o fuerte, pero de todas formas me estaba haciendo mucho ruido. Y como es una enfermedad degenerativa, pues yo sabía para dónde podía ir. Y no estaba teniendo un resultado, entonces como que veía que más bien avanzaba en vez de poder retroceder. Sí. Otra cosa que me gustaría mucho compartirles es esta parte de la espiritualidad, que empiecen por tomarse 5 minutos al día. Yo sé que todos estamos corriendo siempre y que nunca hay tiempo y que pensamos que la meditación es 1 hora estar ahí. Puedes empezar, de hecho, deberías de empezar por 5 minutos al día, porque aparte no es al principio no es sencillo, cuesta mucho. No, nadie va a poner la mente en blanco porque muchos te dicen, es que tienes que poner la mente en blanco, no se va a poder. Mejor cuando son 5 minutos, y en esos 5 minutos te llegan 4 pensamientos, déjalos pasar esos pensamientos, velos como si fueran un objeto. O sea, en ese momento se te viene, tengo que apagar la luz, ay, le voy a poner forma de pelota, déjame pasar esa pelota. Ya distrajiste la mente, pero te concentraste en un punto. Ok. Al rato otro. Y cada día es igualito que entrenar un músculo en un gimnasio. O sea, cada día le puedes ir aumentando y lo vas a llegar a controlar muy bien. Y lo vas a disfrutar y luego ya vas a poder observar más cosas. Que esta parte de canalizar no es más que eso. Okay. Conectar contigo, con tu yo superior y con el creador. Y entonces te baja la información. Que tú cada vez canalizas más. ¿A ti te ha pasado que cuando, digamos, practicas cada vez más este músculo y así, recibes cada vez más información? Sí, también en el foco tonal recibo. Y a veces no, te digo, no es ni para el mundo ni para nadie, sino para la persona que está teniendo. Y pasan cosas, o sea, pasan cosas como situaciones de vidas pasadas que se me hace muy interesante porque yo nunca había, dentro de mis herramientas que yo estudié para ser terapeuta holística, no estudié hipnosis, ni hipnosis regresiva, ni registros akáshicos, ni nada de eso. Los conozco, pero no los practico, ni los hago, ni los estudié. Entonces, estando ahí pasan esas cosas y yo digo, a ver, yo no sabía esto, lo que les acabo de decir, yo no estudié eso, pero cómo llega la información que existe acá en el campo cuántico, digamos, y baja la información y le revela a los participantes lo que tienen que arreglar de esas otras vidas. Y es muy impresionante porque pues yo a veces no los conozco, no sé absolutamente nada de esta vida, mucho menos de otras vidas, mucho menos de qué cosa traen y por qué se manifestó y de dónde venía. Entonces ahí ya se resuelve una cosa muy padre. ¿Para quién dirías que está dirigido el camino de la sanación espiritual? ¿Es para quien lo está buscando o a fuerzas tendríamos que ser todos?
Mira, no esa fuerza porque es una palabra muy impositiva Ujú. y tiene que llegarte como tu propio tiempo, pero considero que es el momento de la humanidad Ok. que nos tendríamos que poner a repensar si como hemos vivido ha sido la manera que nos ha dejado, mm, si nos ha llevado a una plenitud. Cuando dices cómo hemos vivido, ¿a qué te refieres específicamente? Literalmente en cómo reaccionamos en nuestra vida, en lo cotidiano, hasta en un aspecto más amplio, ¿no? Más global de nuestra relación con el medio ambiente, por ejemplo. Pero más me enfoco mucho como esta parte que me preguntaste de la espiritualidad, Ujú. porque la espiritualidad no nada más es esta parte mística, Ok. justo lo mencionas, o sea, esta parte con la naturaleza, esta parte con nosotros, esta parte con el otro, esa parte con el de allá, esa parte con los animales, con mi Ok. alimentación. Me encanta. Entonces, esto es la espiritualidad real, que no tiene que ver con dogmas, ni tiene que ver con religiones, y entonces desde ahí la hemos vivido siempre. O dogmática, o Claro. por medio de una Y no, y religión es que te dice qué plenitud. vas a hacer. Sí, consigues el camino de la plenitud. Plenitud no quiere decir que mi vida es perfecta y que no se me va a morir alguien y que no me voy a enfermar y que no me va a pasar el accidente. No quiere decir eso. Quiere decir que aunque pase eso, yo me voy a sentir en un estado de plenitud y de que no necesitas nada. Claro, fíjate qué interesante que dices eso porque todos nuestros invitados que han venido aquí llegan a esa conclusión. Sí. O sea, la vida pasa, va a seguir pasando, pero va a ser diferente tú cómo lo vas a vivir, ¿no? Entonces es una gran invitación, creo que tú le haces a nuestra audiencia de conectarse con esa parte y tú sugieres que pueden empezar con 5 minutos al día de Leer meditación, algunos la libros. naturaleza. Hay un libro muy sencillo que se llama Volver al Amor de Marianne Williamson, que es como un recopilado de un curso de milagros, pero es pequeñito, no sé, son 150 páginas, o sea, es chiquitito. Y es muy digerible, lo puede leer quien sea, quien no esté en este camino, quien sí esté, quien se haga una religión, quien no la practique, porque te hace entender de manera muy bonita y es como los primeros pasos para tener comprensión de quién está encarnando este cuerpo, como Vero o como Paulina, ¿sí? Entonces, es muy... Yo se los recomendaría pues que lo lean. Otro libro que me gusta mucho es de Una nueva tierra para entender hacia dónde vamos como humanidad, de Eckhart Tolle. Ese no está tan digerible porque tiene un lenguaje un poco, pero es muy bonito. Pero en tu experiencia, hasta ahorita, ¿por qué dirías que cada vez se está viendo más tema del día a día, este tema de la conciencia? Pues porque sí somos un mayor número de personas que ya estamos vibrando en esa frecuencia y eso está siendo contagioso, ¿no? A que haya más búsqueda ¿Hay algo? para reconectarte pues con tu esencia verdadera. Buscar conectar con algo superior a nosotros o algún tipo de respuesta del por qué estamos aquí o qué somos, siempre ha sido una constante en el ser humano. Y antes la religión nos daba ese sustento o esa explicación. Y era, ok, ahí lo dice el libro, tengo que hacer lo que dice el libro y ya estuvo. Murió la religión prácticamente. Ya no funcionaba. No nos conforman sus respuestas. No nos conformó. Y ahora, entonces nos quedamos sin ese sustento, sin esa guía del paso 1, paso 2 y ya salvé mi alma. Entonces, puede ser que también gran parte sea eso, como que estamos volviendo a buscar esa respuesta de qué somos y por qué estamos aquí. Empieza entonces a ver estas explicaciones espirituales místicas. Sin embargo, la invitación siempre es, porque lo volvimos a ver, ¿no? Está volviendo al, ve hacia afuera, al gurú que te dice eso, a la canalizadora que dice aquello, otro, no sé qué, cuando realmente debería ser un, acuérdate que nada más es conectar contigo y por eso la meditación, por eso el estar presente. De hecho, qué bueno que se caigan las estructuras para poder tener esta reconexión. Lo malo, o el punto que no está tan padre, es que seguimos siendo humanos y cierta cantidad de personas que se dedican a esto van a volver a esa parte de quererle decir a la gente cómo y qué sí deben hacer y qué no, y entonces se vuelve una religión, ¿sí? Con otro nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque verdaderamente sí vas a necesitar un acompañamiento por un tiempo, te lo digo, porque pues empezamos de cero. Claro. O sea, dices, ya, bueno, entonces si ya no voy a estar en este lugar o en este, ¿cómo empiezo con esto? Ah, ok. Bueno, pero tengan muy aperturado su discernimiento para que no sean personas que las lleven al miedo, a la codependencia de las técnicas. ¿Qué pasa con las medicinas ancestrales ahorita? Que es un tema delicado, o sea, ya es una cosa
locura, o sea. Sí, 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 de que, por ejemplo, las ceremonias de ayahuasca, las ceremonias de honguitos y muchas otras cosas más, el veneno del sapo y demás, que luego ya se llevan a un punto en el que, ok, entonces tengo que ir a todas las ceremonias, tengo que ir con todos los facilitadores porque es la única manera de sanarme. No, no necesariamente, y no todo el mundo lo tiene que hacer. Y no estoy diciendo que no lo hagan o que está prohibido, porque yo caería en incoherencia en decir ahorita que no tienen que depender de algo, y yo ya les estoy diciendo, no hagan, no. No vayan con el que les diga que no, pero no vayan. Ajá, exacto, o con el que les diga que sí, pero yo digo que no, no es por ahí. A lo que yo me refiero es, usa tu discernimiento, que todos lo tenemos, y esto, a ver, un poquito de calma. ¿Verdaderamente necesitaría yo hacer eso? Porque mira, yo, por ejemplo, en mi experiencia, no he hecho ninguna medicina. Y hasta hoy no siento que la necesite porque he podido tener una conexión. Otras o- herramientas. Sí. No digo que no la vaya a hacer un día, si siento el llamado, si me pasa otra situación de vida, porque sigo estando aquí, mientras esté aquí, voy a tener que tomar muchísimas decisiones, ¿no? Del día a día. Lo que sí les digo es que deben de tener mucho discernimiento, mucho cuidado, mucha intuición de cuándo sí, cuándo no, y cómo y con quién, sobre todo. Ahora, a mí la revelación que se me dio es, las medicinas sagradas son para hacerse de 1 a 3 veces en su vida como humanos, de diferentes cosas, o sea, no 3 veces ayahuasca y 3 veces honguitos, no. En 3 total. en total y ya, porque, a ver, 5 veces ayahuasca, 8 veces ayahuasca, ¿qué te va a decir ya la planta? Si No, de que ya si te estás dije yendo a que no buscar, entiendes. no, y si estás yendo a buscarla es porque no has hecho ninguna integración. Claro. Y no estás aplicando en tu vida lo aprendido, entonces ya regresaste otra vez, ¿sí? Y yo sé que a lo mejor muchos me van a tirar de, los que se dedican a eso van a decir lo que quieran. No. Y está bien, están en su derecho y ellos lo experimentan desde otra manera. No, Yo les porque- estoy hablando de mi experiencia. Hay que darle hasta el tiempo de que se manifieste eso que trabajamos, que pase la Hacerlo vida. consciente. Es que queremos tener el control en todo, entonces es como que ya pasó una semana de que hice la ayahuasca y no funcionó, entonces la voy a volver a hacer. Darle el tiempo que pasen las cosas es Claro. también un efecto dominó. Yo lo veo también con las constelaciones, ¿no? Que hay gente que constela, no, a ver, dale el tiempo a esa constelación. Y el tiempo, y aplícalo a tu vida, porque te toca hacer tu trabajo personal, vuelvo a lo mismo, o sea, seguimos siendo humanos, o sea, fuiste a aprender algo y está padrísimo y viste a tu abuelita en la ayahuasca y te dijo, y luego, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué ¿O te lo dijo? vas a poner en práctica? O sea, ¿no? Claro. ¿Y qué? Entonces nos quedamos, ese es otro ciclo que luego se vuelve un ciclo vicioso otra vez. Claro. Y otra vez es por miedo, porque a veces no quieres contactar contigo mismo, no te gusta estar contigo, no soportas estar contigo, no has trabajado. Pues hay algo más. Sí. Claro. Sí, son como todo en el mundo holístico, son herramientas para todo tipo de personas, cada quien decide con cuál conectar, pero todas ellas están hechas para que te des cuenta de algo y hagas un trabajo de introspección. Por ejemplo, una cita que viene en la Biblia, que a mí me gusta mucho la Biblia como un libro de mucha enseñanza, que no dudo que esté manipulado y que le han quitado cosas muy interesantes y que nos iban a dejar muchísimo aprendizaje, nos iban a aportar más herramientas, bueno, pero existe todavía el libro y dice claramente, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Eres libre, veniste a este mundo en libertad a vivir toda la experiencia humana completa, pero decide tú. Sí, no todo es para todos. Sírvete del buffet lo que más se te antoje. Claro, y en el momento que decidimos hacer algo siempre, como estas medicinas y así, pues ya dejamos de ser libres porque nos está diciendo la medicina o el gurú o el chamán qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y acuérdate que siempre que tomes una decisión, la que sea, va a tener una consecuencia, buena o mala. Entonces también, cuando pienses en hacer algo, piensa qué consecuencias podría tener. No resuelvas desde el miedo por decir, ay, no, me voy a enfrentar a una visión que no quiero y me da miedo. No lo hagas por miedo, hazlo por amor, pero por amor hacia ti. Y di, a ver, ¿de veras quiero enfrentar eso? ¿De veras quiero ver a mi abuelita? ¿Es necesario ver a mi abuelita o a no sé? ¿No? Es como yo cuando canalizo la verdad, a mí en mi experiencia, no vienen todos los días conmigo a estar conmigo y andan conmigo. Bueno, seguramente andan conmigo cuidando, ¿no? Porque todos tenemos ángeles y seres estelares o ángeles que nos cuidan, no tengo la menor duda. Pero es decir, yo no siento todo el día que están, no ando platicando con ellos todo el día. A mí no me pasa, yo no sé si a otro les pase, conmigo no funciona así, y a lo que yo comprendí no es tan así, porque ¿qué pasa? Volverías a depender de ellos. Entonces, o sea, otra vez, o sea, eso ya no. Vienen a decirte que no dependas de acá, pero te haces dependiente de acá. No, tienes que ser soberano contigo. Claro. Ellos vienen a mostrarte otro camino, otras herramientas, otra información que no ha podido bajar,
por lo que tú quieras, gustes y mandes, que ya hemos hablado. Pero no vienen a decirte que codependas de ellos y que cada 5 minutos les estés preguntando, ¿me podré estacionar aquí o no? ¿Lavo la ropa blanca o se va a manchar? O sea, porque otra vez ya te volviste, ¿no? Sí. Igual, entonces, no. Y la verdad es que casi siempre ellos vienen cuando tienen que venir y cuando va a pasar un trabajo importante o una información que es relevante realmente. No van a venir cada 5 minutos. Si también tienen cosas que hacer. Y créeme que no es nomás estar aquí. Para ir cerrando, ¿qué dirías tú que por qué los seres humanos estamos aquí a experimentar qué? Una versión corta. Es un estado evolutivo, o sea, hemos pasado por muchas vidas como humanos y como otros seres. Mucha gente pregunta ahorita que si cuál es su semilla estelar y todo. Probablemente muchísimos millones tengan su semilla estelar o varias semillas estelares y algunos todavía no, porque no sabemos cuántas vidas ha vivido cada quien o de qué se ha tratado. Pero bueno, este es un camino más de la evolución del espíritu para llegar a un espíritu, a un punto de iluminación y regresar a nuestro origen. Claro, que es lo que muchas religiones dicen cuando regresas al Padre, en realidad es a lo que se refieren, ¿no? Que es regresar a nuestro origen. De hecho, yo acabo de tener un retiro que se llamó Recordando el Origen. Y estuvo muy lindo porque justo se habló de eso, el origen de nosotros como esencia y de quién nos formó. Ok. ¿Cómo le dirías a las personas que pudieran detectar rápidamente cuando el miedo les está ayudando a identificar algo o cuando ya se cicló? ¿Cuál es una manera práctica? Porque cuando lo usas como herramienta es breve, resuelves y se acabó. Y cuando ya estás dándole muchas vueltas al mismo asunto, es que ya no te ayudó a resolver. ¿Sí? Ya no es práctico. Es práctico, si te fijas, es inmediato. Puede ser hasta una guía, ¿no? De que, a ver, esto tengo que reaccionarlo, tengo que cambiarlo, vámonos, ahí murió. ¿Y qué tienen que hacer? O sea, ¿tú qué recomiendas? Ok, ya te diste cuenta, es como deja cambio de actividad o regreso a la meditación. ¿Tú qué Cualquiera de práctica esas, porque recomiendas? tienes que distraer tu mente de no anclarse al miedo. Ok. Entonces puede funcionarte a ti la respiración, puede funcionarte poner música, puede funcionarte pararte a bailar una canción Cambiar Ok. así. que tenga mucho ritmo para que te despabiles y conectes con otra cosa y te baje ese pensamiento, porque al final es un pensamiento. Claro. Ok, por ejemplo, tengo miedo a las matemáticas. Me pasó. Y me pasó en una situación en la que me choqué y me bloqueé porque pues ahí traigo memorizado que a lo mejor cuando era niña no era tan buena y de repente pues ya, como que no pude llevar a cabo un cálculo. Y luego ya me quedé pensando, dije, ¿por qué me puse en esa? O sea, ¿sabes por qué? Porque se me bloqueó, se me congeló el mundo, casi todo empezó a cambiar el tiempo y veía todo en cámara lenta, no sé, como si me hubiera ido a otro lado. Y dije, a ver, esto fue algo que tu cuerpo recordó, referente a una situación específica, ya no es. Vámonos a lo que sigue. Ese es un gran ejercicio, tratar de detectar por qué, ¿sí? Pero hay gente que todavía no lo sabe hacer, no puede tanto meter como un análisis y entonces le puede resolver muy fácil, te digo, sacando su mente de ese pensamiento. Poniendo música, poniéndose a respirando un bailar, poquito. respirar. O hay gente, por ejemplo, mi mamá es mucho de cocinar y así, o sea, ella como que le hace muy bien. Es como, de hecho, Josué en el episodio pasado nos decía como de buscar también tus refugios, ¿no? Identificar cuáles son esos refugios y regresar también a Para ellos. hacer el movimiento. Para hacer el movimiento y pues darle una vuelta también a esa energía, ¿no? Y que no se quede así como enciclado todo. Okay. Y le vas quitando fuerza. ¿Qué pasa con esta parte de la gente que consume alguna droga? Que les ponen por ciertos días a estar en abstinencia porque el cuerpo empieza a desaprender. Bueno, la mente en ese caso, ¿no? Es lo mismo. O sea, es ahora darle reversa a ese músculo. Ok, y Vero, te queríamos preguntar, ¿qué viene en tu terreno de Chapala? ¿Cuáles son los retiros, los próximos retiros que tienes para que invites a la audiencia, quien quiera conectar, que pueda conectar? Hacemos como 6 retiros al año. Estoy trabajando mucho porque tuve como un llamado muy fuerte, que es otra de las cosas que se llama la unificación del sagrado femenino y el sagrado masculino. ¿Qué es esto? No es hombre y mujer nada más, que también es, sino es la totalidad como hombre, que tienes ambas energías, o la totalidad como mujer, que tienes ambas energías. No tiene que ver con preferencia sexual, no tiene que ver con parejas, porque no es un retiro para parejas, es para individuos. Y son 3 días y pues hay muchas dinámicas muy bonitas, les incluimos ceremonia temazcal. Yo en mi espacio no facilito ninguna medicina
ninguna planta ancestral, entonces eso no lo van a encontrar ahí. Pero van a encontrar la manera de conectar casi como si estuvieran en un estado alterado de conciencia con el consumo de alguna medicina sin necesidad de hacerlo. Sí, porque los llevamos a ese ritmo y lo aprenden para hacerlo en su casa. Moni ya se los dijo, cómo lo vivió ella. O sea, es como si hubiera estado. Yo he tenido gente que me dice que sí ha hecho ayahuasca y me dijo, es que yo nunca canalizaba si no me iba a hacer la ayahuasca. Ya. Y ahora desde que vine al foco, ya me llega lo que me tiene que llegar de información. Ok. Bueno, eso. Y en diciembre tenemos un festival que se llama Festival Espiral de Luz. Eso es más como que gente, invito a artesanos de la zona y también de Guadalajara que quieran ir a llevar todo lo que quieran vender. No se les cobra. Yo nomás les facilito el espacio de la mesa. Lo ponen, pero durante los 2 días tenemos dinámicas de terapeutas, de meditaciones, de breathwork y todo eso ya nomás es con aportación voluntaria. Ah, qué bonito. Entonces, Sí. pues si viene la abuela, bueno, creo que viene la abuela Marta Pico, se los ya dejaré saber más adelante, que fue quien estuvo conmigo el fin de semana. Ella hace una ceremonia del agua, que es una cosa muy bonita, porque, mira, mucha gente dice ceremonia de ayahuasca, ceremonia de honguito, ceremonia de lo que tú quieras, pero realmente las ceremonias más importantes son las de los elementos que también somos nosotros, ¿sí? El fuego, el agua. Y ella hace la ceremonia del fuego y del agua, pero en esta ocasión viene a ser la del agua. Ok. Y es aparte, pues, muy por el bonito lugar, ¿no? y unificas y comprendes que tú también, pues cuánto porcentaje de agua somos, cómo estás manejando tus aguas, qué reflejo dejas afuera de lo que tú eres. Entonces ella va a estar muy probablemente. Que cuando estamos llamando- dices una abuela, perdón, nosotros sabemos, pero quien no sepa. Una abuela es una persona que tiene un conocimiento ancestral. Generalmente se dice como que anduvieron en el camino rojo, en un camino como de indigenismo, porque tienen muchos aprendizajes parecidos a lo chamánico, de las plantas, de los huesos, de los fenómenos naturales, de los cuerpos de Y agua. que más de tiene los como una cuerpos- herencia, ¿no? O sea, tuvo un Sí. maestro y ese maestro tuvo un maestro y Sí. así se va como... Tienen algunos poderes especiales que le podemos llamar como humanos, que los vemos especiales, pero pues no son especiales. Es nuestra parte de sacar esa parte espiritual hacia afuera. ¿Sí? Y ellos saben y comprenden de eso y lo saben manejar, entonces tienes un gran aprendizaje con ellos. Ok, entonces pues ella va a estar ahí en Sabiduría, diciembre. mucha sabiduría. Y a ver, ¿cómo? ¿Cómo pueden encontrarte en tus redes sociales, en algún sitio? ¿Cómo? Yo tengo un podcast también que se llama Habítate-el podcast y estoy como Vero Mireles Terapeuta en Instagram y ahí me pueden encontrar y ahí tiene para que le den clic para ir al WhatsApp y pues ya saben que ahora eso es lo que más fácil te pone en contacto. Claro, para que la sigan y para que estén siguiendo también pues todo lo que está subiendo para que puedan ir a algún retiro, puedan pues aprovechar del foco tonal, ¿no? Que ahorita está abierto, que nos decías que tal vez no siempre están abiertos, llega un momento que se cierran, entonces pues es importante que lo aprovechen ahorita que está. Sí, y si tienen si ustedes viven en la zona de Chapala y tienen este problema de falla renal y quieren acercarse por cuenta propia, también contáctenme para que puedan ir a hacer una sanación integral. Gracias, Vero. ¿Y un último mensaje que quisieras compartir con nuestra audiencia? Pues para mí el mensaje más grande es que te conectes con la frecuencia del amor que ya eres, que no dejes de recordar en cada día y en cada momento que cada uno de nosotros somos esa frecuencia vibrando y solamente hay que subirle el volumen. Ah, me gusta. Ponle estéreo. Así. Máximo volumen. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Vero. Gracias, Pau. Gracias, holísticos. Sí, Síganos. Síganos en nuestras redes sociales, holísticas-44, TikTok, en Facebook y en Instagram. Y también coméntenos qué les ha parecido, ustedes cómo han vivido estas situaciones, qué opinan, en qué están en desacuerdo. Nos encanta siempre continuar con esta conversación. Nos vemos en los próximos episodios y gracias por estar aquí. Gracias, Vero.